Bueno, el fin de semana, en Ahora el Día, un informe que lleva la firma de Mati Venditti, que habla de los impuestos en el pan y a cuánto se ha ido el kilo de pan, algo que se vuelve cada vez más difícil de comprar. Y hay un informe de FADA que habla de la cantidad de impuestos que tienen, por ejemplo, la carne, la leche o el pan. Vamos a hablar con Nicole Pisani Claro, economista de FADA, para saber un poco más de esto. Nicole, Sebastián Carbón y Camila Mateo te saludan. ¿Cómo andás? Muy buenos días, Sebastián, Camila y toda la audiencia, un gusto acompañarlos. Bueno, estaba viendo algunas placas del informe que ustedes hacen y es tremendo ver la comparación en ese punto cuando ustedes dicen, bueno, te tomás un vaso de leche por cada sachet, es de impuestos. ¿Es muy alta la carga impositiva en la leche, la carne y el pan? Bueno, desde FABA cada 6 meses medimos justamente cómo se componen el precio de estos tres alimentos que mencionaba, pan, carne y leche. Y el dato sobresaliente es justamente que el peso de los impuestos es significativo en el precio que estamos pagando los consumidores. En ese sentido, si tomamos, por ejemplo, un sachet de leche, por cada sachet de leche, un vaso del que nos tomamos es de impuestos, porque el precio de la leche tiene un 27% de su componente que son impuestos. Y lo mismo sucede, por ejemplo, con el pan. Sí. Por cada 8 bollitos de pan, dos bollitos que nos comemos son de impuestos, porque del kilo de pan, el precio que pagamos los consumidores, hay un 27% de ese precio que son impuestos. Impuestos que recaen en todo el proceso de producción, o sea, en cada uno de los eslabones productivos y en el consumidor, ¿no? Sí. Ahora, uno de base paga el 21% de IVA cuando va a comprar. Sí, ¿Eso está exactamente. contemplado? En el caso del pan y la carne tienen un 10,5, en el caso de la leche tiene un Claro. 21% de IVA, que es, digamos, el impuesto que termina recayendo sobre los consumidores, Ajá. y después tenemos impuestos que los podemos ir observando a lo largo de la cadena, como es ingresos brutos, ganancias, impuestos a los créditos y débitos, Sí. industria y comercio, el inmobiliario rural en la parte de el eslabón primario, por ejemplo, para la producción de trigo, y así sucesivamente. Ujú. ¿Y ha cambiado algo desde la llegada de este nuevo gobierno? El presidente había dicho que se iba a cortar un brazo antes de subir un impuesto y uno ve que algunos ya subió, no sé, el impuesto país, por ejemplo, lo aumentó, el impuesto a los combustibles lo aumentó, el impuesto país lo aumentó. Digo, ¿cambió en algo, mejoró en ese aspecto en algún rubro, como pueden ser estos? ¿Pagamos menos impuestos desde que está mi ley? En particular, no hay reformas en las alícuotas o en la carga tributaria que se manifiestan en estos tres productos y en general en la economía, ¿no? Hay un intento de reforma fiscal y, bueno, la posibilidad de a futuro avanzar en revisión y acomodar alguna estructura de lo que es la estructura tributaria de nuestro país, pero al momento no se ha realizado. Ujú. Buenos días, Nicole, ¿cómo andás? Camila te saluda. Quería preguntarte si es de FADA también analizan cómo esto impacta en el consumo. De hecho, en el informe que nuestro compañero realizó el fin de semana, las personas que venden pan en la ciudad manifestaban que se está consumiendo muchísimo menos de lo que usualmente se consumía este producto en las casas. ¿Esto ustedes también lo pueden medir o pueden tener algún acercamiento sobre la situación? Bueno, como bien mencionas, se está manifestando un menor consumo de pan, en alguna medida también se ha manifestado un menor consumo de leche. En ese sentido, bueno, digamos, podemos eh, verlo más por el lado de lo que manifiestan los comerciantes, las panaderías, en cuanto a estos productos, y también en lo que es la carne. Bueno, ya ahí sí hay indicadores que muestran que el consumo por habitante en lo que es carne vacuna viene en caída, digamos, en los últimos tiempos. Todo ello más que nada atado eh, a una cuestión que pasa por la pérdida del poder adquisitivo de la población, ¿no? Tenemos una población que viene, digamos, atravesando una economía, un proceso de inflación muy grande, y que los salarios no acompañan por ahí este movimiento
digamos, o actualización en función de la inflación, se retrasan y pierden su capacidad de compra. Y lo vamos viendo principalmente en productos que son, o lo sentimos más en productos que son de mayor consumo, como el pan, la carne y la leche. Por ejemplo, el dato que es muy preocupante del primer trimestre es la caída del consumo de casi el 20% en la leche, que es de las últimas cosas que uno recorta, ¿no? La leche por ahí está al final de la lista que uno va ajustando en un momento de crisis. Sin embargo, cayó un 20% en el primer trimestre. Sí, exactamente. La leche, el pan y la carne son productos que están muy metidos en el consumo argentino, en el consumo de la población, y terminan siendo los últimos productos que por ahí se recortan, más que nada lo que es pan y leche, y en ese sentido sí vemos una caída del consumo, pero como digo, por una cuestión de que ya el bolsillo de los argentinos no convalida los precios que se ven en los supermercados, en las panaderías, en las góndolas, por su pérdida de poder adquisitivo. ¿Hay algo que te haga pensar que se está revirtiendo, que se tocó el piso, que se puede mejorar? ¿O sentís que todavía, viste que el último informe del Fondo Monetario habla de una recesión más larga de la que presagiaba el gobierno? ¿En tu caso ves algunos indicadores que te entusiasmen o todavía no? Bueno, podemos ir viendo que hay una desaceleración de la inflación. En ese sentido es un aspecto positivo. Hay que ver su sostenibilidad en el tiempo, digamos, ya en junio se está hablando de una posible inflación más alta que la de mayo por el tema de las tarifas, y bueno, en ese sentido es como un punto a favor. Creo que es uno de los principales desafíos del gobierno el mantener estos niveles de inflación bajos o esta desaceleración, y bueno, que se vaya, digamos, recomponiendo el tema salarial y el ordenamiento de la macroeconomía para trazar un sendero con una mirada un poco más positiva. Pero más allá de ese índice que el gobierno lo muestra con satisfacción, naturalmente, porque bueno, arrancó con un 25 y pico, que bueno, de hecho el gobierno se lo achaca al gobierno anterior, pero que fue bajando paulatinamente y que se ubicó, como decías vos, por encima de los apenas por encima de los 4 puntos en el último mes. Digo, más allá de eso, ¿notás alguna reactivación en el consumo, en los sectores industriales? Digo, ¿hay algo de eso que te entusiasme para lo que viene? Bueno, en el momento no se está viendo una reactivación de la economía, una reactivación de la actividad económica, por ejemplo. De hecho, los últimos indicadores muestran caída de la actividad económica y caída del consumo. En ese sentido, si miramos lo que viene sucediendo, la realidad es que no hay un panorama, digamos, muy alentador en función de ello, pero sí en función de las expectativas de lo que se espera pueda suceder a partir de julio hacia adelante. Ahí creo que va a estar el principal punto o el principal desafío de cara a los próximos meses. Nicole, te agradecemos mucho por el contacto. Un beso. Muchísimas gracias a ustedes, un gusto haberlos acompañado. Nicole Pisani Claro, economista de FADA, hablando de los impuestos que tienen el pan, la leche y la carne, con algunos datos que son muy desalentadores. Por ejemplo, el de la leche, 20% de retracción en el consumo en algo indispensable, como es la leche en la alimentación de una familia, y que es de lo último que recortás, qué sé yo. Primero sacarás, no sé, el dulce de leche, las cosas más no quiero decir de lujo, porque no es un lujo comprar un dulce de leche, pero sí cosas que no son necesarias para la alimentación. Ya cuando ajustás la leche es porque realmente no te alcanza la guita, y cayó un 20% en el primer trimestre. Ojalá ese dato mejore en el segundo trimestre del año, pero lo cierto es que Nicole decía, bueno, no hay ningún indicador que nos haga pensar en que hay una reactivación. Sí hay un dato positivo con la inflación, que hay que ver cómo impacta la de junio, que muchos dicen puede ser más alta que la de mayo, y que el gobierno por primera vez desde que está en la gestión vea cómo rebota la inflación, porque hasta ahora viene en franco descenso, ¿no? De 25 pasando por 13 puntos, 8, bueno, 4 el último mes. Los especialistas dicen que eso podría subir ahora en junio.